Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al curso de modelado en SAP HANA. Vale, en esta clase vamos a comenzar a hablar de las interfaces y concretamente nos vamos a centrar en el SAP HANA Studio, que podéis ver ahora mismo en pantalla y que era el interface original, digamos, de HANA. Fue el primero que empezamos a utilizar y bueno, sigue estando en uso, todavía se pueden hacer cosillas con él. Entonces, os voy a ir leyendo algunas cosas de la documentación y comentando por encima para que podamos ir entendiendo todo esto. Lo primero que nos dice es que se trata de la interface original y aún es utilizada hoy en día, especialmente para clientes que ejecutan SAP HANA 1.0. Vale, es bastante probable que no tengáis gran idea de lo que hablo con esto. Entonces, a ver, cuando HANA apareció en el mercado hace relativamente poco, pues básicamente echó por tierra todo lo que sabía y se sacó de la manga esta base de datos con nuevas tecnologías que no se habían visto hasta ahora. Os hablo básicamente del almacenaje in-memory y el aprovechamiento del procesado en paralelo. Y también quisieron hacerla totalmente independiente, la base de datos me refiero, hasta el punto de que, como os he venido comentando en las primeras unidades, viene incluso con su propio servidor de aplicaciones web integrado. En ese momento era el motor XS. Sin embargo, poco a poco ha ido evolucionando y han ido considerando que había cosas que se podían mejorar. Bueno, por un lado, por otro, si hemos modificado el servidor web, si hay objetos que estábamos utilizando y se han quedado descartados para utilizar otros nuevos. Ocurre un poco pues como cualquier tecnología recién nacida, ¿no? Va un poco en plan prueba y error. Entonces, llegó un momento en el que decidieron hacer otro cambio de filosofía. Aquí me refiero a la creación del motor XSA, principalmente para ajustarse al estándar Cloud Foundry. Cuando se produce ese cambio, se cambia la nomenclatura. Las versiones anteriores a ese punto de HANA, que llegan hasta el SPS 12, se pasan a llamar HANA 1.0. Las versiones que aparecieron después se llaman HANA 2.0 y en este caso esta nueva versión posee ambos motores, tanto el XS como el XSA. Si no me equivoco, la idea es hacerlos convivir un tiempo y más adelante cambiar totalmente al motor XSA. Y debido a estos cambios, perdón, me voy a cerrar el correo para que no vayan apareciendo estos avisos. Como os decía, la idea era cambiar totalmente al motor XSA. Y debido a estos cambios, las aplicaciones o los motores se vuelven incompatibles uno con otro. Debido a ello, hoy por hoy, nos podremos conectar a los sistemas con el HANA Studio para utilizar el motor XS y nos podemos conectar con el WebID para utilizar el motor XSA. Pero no podremos ver desde un entorno lo que creemos con el otro entorno. Así se nos marca una diferencia y debemos tener muy en cuenta lo que queremos hacer y con qué motor queremos trabajar. Aunque bueno, eso básicamente nos lo dictaría la empresa en el caso de que se diese tal circunstancia. Entonces, volviendo a lo nuestro, este sistema, el HANA Studio, también se puede utilizar en SAP HANA 2.0 cuando trabajan en el modo desarrollo del motor XS clásico, aunque no se puede utilizar para desarrollar aplicaciones en el motor XSA.
El SAP HANA Studio está integrado en el sistema de SAP HANA y nos provee de un entorno para la administración, el modelado, el desarrollo y el aprovisionamiento de datos. Además, puede ser instalado en un PC local. Se trata de una aplicación basada en Java que corre sobre la plataforma Eclipse. Vale. El Eclipse, si alguna habéis programado en Java, lo conocéis casi 100%. Y si usáis otros lenguajes, es posible que también lo hayáis utilizado o como mínimo que sepáis de su existencia. Eclipse es una plataforma de programación de código abierto que se puede utilizar prácticamente para todo. Yo lo conocí como sistema para programar en Java. Es más, creo que surgió para eso, si mal no recuerdo, aunque tampoco lo voy a asegurar al 100% por si acaso. Pues bien, al ser de código abierto, las empresas se ocupan de crear plugins que podemos instalar en el Eclipse y así nos puede servir un poco para, bueno, para todo. Por poneros otro ejemplo, cuando surgió Android, en principio el entorno de desarrollo era Eclipse. Si programamos con ABAP para SAP, bueno, en principio tenemos nuestro propio entorno con el SAP Login, accedemos al sistema SAP y desde ahí podemos programar. Pero podemos también tener el Eclipse y configurarlo para conectarse al sistema y programar desde él. Creo que lo he visto configurado incluso para programar en .NET, aunque eso sí que no le veo mucho sentido teniendo en cuenta que la plataforma .NET se puede usar de forma gratuita y está perfectamente, ¿cómo se dice?, configurada, está muy probada, funciona de maravilla, con lo cual, bueno, no le veo mucha necesidad de salirnos a lo que es el Eclipse. Pero, si mal no recuerdo, lo he visto también configurado para ello. Pues bien, SAP ha decidido, o decidió en su momento, mejor dicho, utilizarla también como plataforma inicial para conectarnos a HANA. Bueno, como os comentaba, pues es esta ventanita que veis aquí en pantalla. Tampoco es que tenga mucho que mostrar así en principio. Tiene sus ciertas ventanas, sus ciertas partes que vamos a ir viendo pues poquito a poco. En principio un poco como información histórica, ¿no? Ya que ya os comento que durante el curso no vamos a trabajar con ello, pero siempre cabe la posibilidad de que os encontréis un sistema que esté un poco desfasado, tengáis que conectaros a través de esto, o incluso de que caiga alguna pregunta al respecto en el examen de certificación para aquellos que estéis pensando en presentaros. Entonces, pues nada, debido a ello vamos a hacer una pequeña clase hablando de todo esto. Cuando inicias el SAP HANA Studio por primera vez, debes crear una conexión al sistema SAP HANA con el que vas a trabajar. Para ello, pues tienes que indicar alguna información importante. El host y la instancia, un usuario y un password de la base de datos SAP HANA válido con suficientes privilegios para acceder a lo que necesites. Bueno, pues básicamente esta línea de aquí, digamos que es el host, el systemdb@hxe y el usuario es este, system. Tendríamos que añadirlo. Pero proyecto ejemplo, a ver si me acuerdo cómo se añadía uno nuevo aquí, un nuevo sistema, configurar, reciclen. Vale, esto, perdonadme un segundo, porque hace mucho que no trabajo con ello. Ah, vale, era aquí. Vale, le daríamos a este icono, que son lo que hace como unos servidores con un más, y aquí iríamos introduciendo pues esta información, ¿no? El hostname, en este caso, pues, bueno, os lo he dicho mal, no sería este de aquí, en nuestro caso el hostname es hxe-host, el número de instancia, que también debería darnoslo la gente de administración, el modo de conexión, descripción simplemente para que se vea, bueno, idioma, ruta, etcétera, etcétera. Meteríamos todos los datos y una vez introducidos nos aparecería una línea en este punto, tal cual que esta. Al estar este botoncito en verde,
indica que estamos conectados a la base de datos y que ésta se encuentra levantada y operativa en este momento. Vale, en SAP HANA Studio puedes decidir entre varias perspectivas. Las perspectivas son entornos de usuario predefinidos o vistas para distintos usos de las aplicaciones. Vale, ¿cómo nos movemos entre las perspectivas? Pues aquí tenemos un acceso directamente a las 4 que tenemos en HANA. Serían estos 4 iconos de aquí. Si pinchamos, vemos que se cambia un poquito toda la pantalla. Va modificándose todo en función de las tareas que, digamos, se van a realizar en cada una de estas perspectivas. Por ejemplo, esta en concreto es la de modelado, que digamos sería un poquito la que nos interesa a nosotros. Estos son los accesos rápidos. Aquí solo tenemos las de HANA, pero si venimos aquí a Windows, Perspective, abrir Perspective, Others, aquí tendríamos todas las que hay disponibles para estas versiones para esta versión en concreto de Eclipse, en función también de los plugins que tengamos instalados. Pues tenemos la perspectiva de debug, de Java, más de Java, JavaScript, desarrollo de plugins, recursos, SAP HANA, consola de administración, SAP HANA desarrollo, modelado, el plan BID, sincronización de equipo, web y XML. En este caso, pues digamos, es lo que está instalado. Pinchamos aquí, doble clic en cada una de ellas y nos la pondría en pantalla. Las perspectivas al final no son otra cosa más que entornos de usuario por defecto, que supuestamente tienen todas las herramientas que podríamos llegar a necesitar para trabajar con la base de datos. Pero estas perspectivas están formadas por un conjunto de vistas. ¿Qué son las vistas? Pues las vistas son cada una de estas casillas que veis por aquí. Esta parte de izquierda sería una vista, esto de aquí en medio sería otra vista, esto de aquí es otra vista, esto es otra vista. Dentro de ellas a veces tenemos también pestañas, son vistas compuestas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, esta de aquí, tengo la pestaña de problemas, la de propiedades, la de historia o histórico, el log de los jobs. Entonces, como nos indica aquí, las vistas por definición son elementos básicos de pantalla. Una colección de vistas combinadas con su ubicación dentro de la pantalla crea una perspectiva. Entonces, una perspectiva, digamos que es el conjunto de vistas colocados de una forma concreta. Pero además no tenemos por qué quedarnos aquí ceñidos a cómo nos lo ha puesto esta gente, ¿no? Yo esto puedo configurarlo tal cual yo quiera. Puedo coger, pues el job log no lo quiero aquí. Pues lo pincho, lo arrastro y lo coloco, pues por ejemplo aquí. El Quick View no lo quiero abierto, pues simplemente cierro la pestaña. El Error Logs, pues lo quiero en esta otra ventanita de aquí, lo pincho, lo arrastro y lo pongo aquí donde la pestaña. Entonces ya es otra pestaña de esta vista. Properties, pues lo pongo aquí arriba, por ejemplo. Bueno, iríamos poniéndolo a nuestro gusto. Entonces, al final podemos colocar todo esto como nosotros queramos. Incluso podemos suprimir vistas si consideramos que no las necesitamos. Como os dije antes, yo pincho aquí en la X, esta vista desaparece. Y si consideramos que necesitamos otras vistas que no aparecen aquí, también podríamos ir añadiéndolas. Para ello, aquí en el menú Windows, Show View, podríamos ir mirando las vistas que necesitamos. Aquí son de acceso rápido, digamos, y aquí en Other nos las muestra todas las que tenemos. Van por carpetas, ya veis, pues aquí SAP HANA, tengo estas vistas, SAP HANA Modeler, pues tengo estas disponibles. Y quiero poner una cualquiera, yo que sé, voy a meter una distinta. XML, Content Model, le doy a abrir y me la ha puesto aquí debajo. La tengo aquí debajo. Luego esta, pues,
según el que tenga yo marcado, me lo va a ir poniendo en uno u otro. Ponemos este, por ejemplo. Voy a abrir el de Problems. Y aquí lo tengo. Bueno, esta creo que ya la tenía abierta, pero ahí me aparece. Y también hay otra cosa importante, porque esto a base de moverlo, nos pasa muy a menudo, que se nos va todo al garete. Entonces, bueno, podríamos cambiar de perspectiva, volver. Esta, como veis, ya me ha quedado totalmente cambiada. Esta es la modeler. Si vengo a esta, pues partimos de cero. Vuelvo a la modeler y ya tengo todo esto que había hecho yo. Y vaya, pues no consigo dejarla como yo quería al principio. He cambiado muchas cosas. No hay manera, ahora mismo no trabajo bien con ella. Pues podemos venir aquí. Venir a Windows, Perspective. Y seleccionar Reset Perspective. Pincho aquí. Me va a preguntar si quiero resetear esta perspectiva a la perspectiva que tenemos por defecto. Le damos a Reset Perspective y nos la deja como estaba en un principio. Bueno, aquí concretamente estoy viendo que me falta una vista. To be history, problem, properties, a ver si la encuentro. Es que ahora mismo se me ha ido hasta el nombre. Resources tal, history, plan bid. Tampoco es importante, pero bueno, era por dejarlo tal cual estaba. Bueno, ahora mismo no la encuentro, da igual. No es nada importante. Nada, buscaríamos la que nos falte, pinchamos en ella y ya la tendríamos de nuevo en pantalla. Vale, ¿qué tipos de perspectiva tenemos por defecto? La perspectiva de modelado. Para nosotros sería un poquito la que más nos interesa, ¿no? Es esta que tengo aquí marcada, recordar, Windows, Perspective, abrir perspectiva. Concretamente aquí tengo la modeler, no, perdón, no es la que tengo marcada, ahora que me estoy fijando. Pues pinchamos aquí y nos deja esta perspectiva en pantalla. Esta perspectiva está configurada especialmente para las tareas de arquitectura de datos. Es la que se recomienda cuando queremos crear modelos de información. Con esto me refiero principalmente a las vistas de información, que es un poquito a lo que más importancia da en este curso. Las vamos a ver en las últimas unidades del curso para poder ir sentando todas las bases primero, pero para que veáis un poquito por dónde van los tiros. A ver, si algunos sabéis algo de BW. Bueno, empiezo un poquito mal si doy por sentado que sabéis estas cosas, ¿no? Voy a empezar de cero. Nosotros ahora hemos estado viendo el modelo relacional aplicado a las bases de datos relacionales. Es lo que hemos visto en esta segunda unidad sobre todo. Este modelo es fantástico en lo que se conoce como sistemas transaccionales. Vamos dividiendo la información en tablas de forma que reducimos al máximo la redundancia y aprovechamos el espacio y los recursos al máximo para nuestros programas. Hablamos principalmente de programas de gestión que se van a dedicar básicamente a introducir información en la base de datos, modificarla, eliminarla y fundamentalmente consultarla. Pero claro, hablamos de consultas del tipo quiero, yo qué sé, la información de este cliente, quiero sus datos personales, sus movimientos de cuentas, las compras o las ventas que ha tenido con mi empresa. Bueno, este tipo de operaciones. Para eso, este modelo es totalmente fantástico y de lo más eficiente. Sin embargo, cuando queremos realizar tareas de análisis, este modelo pues deja de ser tan eficiente. Las tareas analíticas, bueno, más adelante vamos a explicar esto más en detalle y vais a hacer ejercicios relacionados a ellas, así que tampoco me quiero extender. Entonces, digamos que, por ejemplo, con esto que estamos pasando del tema... Bueno, mejor dicho, con esto que hemos pasado del tema de la pandemia, que está todavía reciente, cuando veis por la tele que nos ponían una gráfica con la evolución de los contagios, de la ocupación de las UCIs, ese tipo de cosas, pues lógicamente se alimenta de una base de datos. Y
una base de datos que contiene una estructura muy distinta a la que hemos estado viendo. Trabaja básicamente con el esquema en estrella. Esquema en estrella. Esquema en estrella que si nosotros básicamente teníamos pues una estructura de este tipo, ¿no? Y vamos repartiendo las tablas, estas se iban uniendo entre ellas y íbamos partiendo toda la información. Esto pensar cuando hablábamos de los diagramas entidad-relación, por ejemplo, pues se iba repartiendo así. Faltan más elementos, faltarían los atributos, faltarían tal. O planteároslo como el esquema relacional cuando lo convertimos en tablas. Nos podría quedar algo así tranquilamente. Pues el esquema en estrella parte de una base totalmente distinta. Perdón, esto no. Aquí. Bueno, la representación básica pues sería un poquito esto que tenéis aquí en pantalla. Consta de una tabla muy grande, la tabla central, que va a contener solo datos numéricos y está rodeada de otras tablas que tienen datos que dan contexto a esos números. Esta estructura permite que ciertas operaciones se realicen a una velocidad muy superior. Estos datos se pueden interpretar por las herramientas de análisis de una forma muy sencilla para poder dibujar inmediatamente ese tipo de gráficas. Otro ejemplo, pues no sé, también estuvo muy de moda el tema del póker online, ha proliferado lo que se conoce como los trackers, son programas que van recogiendo todas las manos en las que participa un jugador y van ingresándose en una base de datos que tiene esta estructura que os estoy indicando, ¿no? Luego, pues estos programas sitúan en las mesas en tiempo real lo que se conoce como el HUD, que es un recuadrito con una serie de números. Si habéis visto alguna partida en la tele, o si os gusta el póker, pues seguro que conocéis un poco esto, ¿no? Pues bien, esos números básicamente son estadísticas de cómo juega un jugador en concreto. Así, por ejemplo, podemos ver que un jugador en una situación concreta, si le hacemos una apuesta, pues abandona su mano un 80% de las veces. En ese caso, podemos apostar aunque no llevemos nada y lo más probable es que abandone su mano y nos llevemos ese dinero. O puede pasar lo contrario. Podemos ver a uno que paga casi siempre. Pues con ese tomaremos la decisión de apostar solo cuando tenemos una mano hecha para tratar de que pague y sacarle más dinero. Es un ejemplo simple de cómo podemos utilizar la estadística y esto es 100% extrapolable a las grandes empresas. Mirarlo así, tenemos un sector de población que compra cierto producto con un rango de precio entre 20 y 50 euros. Pues si vamos a sacar un producto similar al mercado, ya vemos que no sería buena idea ponerlo a 100 euros. ¿Por qué? Porque está fuera del gasto habitual de ese sector. Por supuesto, pues esto es un ejemplo muy simplificado. Habría que tener en cuenta muchísimas otras cosas, pero a grosso modo así es como funciona. Y este es el tipo de estructura que se utiliza para conseguir velocidad en estos casos. La diferencia es que hasta ahora en el BW, en el Business Warehouse, creábamos esta estructura de forma física en nuestra base de datos y solíamos tener dos servidores. Uno con la base de datos relacional en la que íbamos introduciendo los datos y otra con estos esquemas en estrella, que se conocen como infocubos, a los que íbamos copiando los datos desde la primera. Esto conllevaba un tiempo y un gasto de recursos. Ahora con HANA, en lugar de realizar este trasvase de datos, lo que buscamos es crear una estructura lógica en lugar de física sobre las tablas de nuestra base de datos relacional en la que reorganizaremos la información y podremos hacer todo esto en un solo sistema y en tiempo real. Y, bueno, a ver, os pido disculpas porque me estoy yendo del tema totalmente. No iban por aquí los tiros, pero bueno, también viene bien ir introduciéndoos a estos conceptos, ¿no? Esto de todas formas lo vamos a ver más en detalle
más adelante en el curso, ya que nos vamos a centrar en estos temas. Entonces, como os iba diciendo, antes de irme por los cerros de Úbeda, esta perspectiva, la perspectiva de modelado, está orientada a darnos todas esas herramientas que necesitamos para realizar el modelado y al mismo tiempo también tendremos las herramientas para ir creando y gestionando nuestra base de datos. Aunque principalmente para los conocimientos que tenemos ahora, simplemente nos serviría con una consola SQL y el árbol de estructuras de la base de datos, donde podremos ir viendo las tablas, vistas, procedimientos, funciones, índices, vamos, todos los elementos que tenemos en la base de datos. Esto, bueno, lo tendríamos por aquí a la izquierda, en el catálogo. Estos son los esquemas de la base de datos y si fuésemos a cada uno de ellos, pues veríamos, por ejemplo, aquí están las tablas, sinónimos, secuencias. Bueno, no tengo mucha cosa creada aquí todavía, pero bueno, tendríamos aquí todos estos elementos. Vale, la perspectiva de modelado se utiliza para la arquitectura de datos para crear modelos de información. Cuando quieras crear modelos de datos en HANA, necesitarás cambiar a la perspectiva de modelado en el HANA Studio. Vale, aquí nos habla de una pequeña ventana. A ver qué es exactamente lo que está mostrando. Quick Launch. Bueno, esto creo que está un poquito atrasado. Espera, que creo que la vi ahí. Vistas. Quick View. No, esto no va a ser. Ah, mira, esto era lo que estaba yo buscando antes. Bueno, nada, os lo voy a ir leyendo igualmente, porque tampoco creo que nos merezca demasiado la pena meternos tan en detalle aquí. Vale, nos dice que tenemos la sección de modelado en SAP HANA. Paso rápido para el modeler está abierto por defecto en la primera instancia en el árbol de navegación. Si quieres cambiar a otro sistema, haz clic en Select System. Bueno, esto va un poco relacionado con esto que os había comentado yo, ¿no? El cambio de perspectivas. Y nos dice, a ver, pestaña de paso rápido, tal, crear nuevos modelos de información, tal. Vale, esto no nos aporta prácticamente nada. Bien, aquí sí. En la parte izquierda de la pantalla puedes ver el árbol de navegación. Sería esto que tenemos aquí. Voy a volver a la perspectiva modeler. Nota que hay dos secciones de menú en el árbol de navegación. El nodo de catálogo, es el que tengo yo extendido ahora, que por defecto navega por las tablas físicas, vistas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo desplegábamos. Como os decía, aquí vemos los esquemas, dentro de los cuales pues tenemos todos los elementos dependientes de dichos esquemas. Ya os explicaré un pelín más adelante todos estos elementos, qué son, cómo se organizan, para qué sirven. Y luego tenemos también la carpeta Content, que aquí es, digamos, donde vamos a tener los elementos físicos. No, perdón, al revés. En el catálogo son los físicos, lo estaba diciendo al revés. Estos son los que cualquier usuario va a visitar en la base de datos y estos son los lógicos, son los que nosotros vamos a ir trabajando con ellos y una vez terminados vamos a convertirlos a elementos físicos, a la carpeta catalog, para que los usuarios accedan a ellos. Pero esta parte de aquí, digamos que son nuestros esquemas, nuestros modelos de trabajo. Yo hago doble clic y mira, esto por ejemplo es una vista de información de tipo cubo. Y bueno, aquí tenemos nuestro entorno gráfico para ir trabajando con ello y haciendo lo que queramos. Una vez que la tengamos lista, esto lo creamos, lo construimos, sería la palabra adecuada en este entorno. Y entonces esta vista en concreto, voy a ver si la logro encontrar por aquí por el catálogo. Vistas, column views. Vale, la cosa es en que
esquema lo debo tener hecho. Eso va a ser otra. Bueno, estaría en esta carpeta, nos aparecería el elemento. Ahora mismo no estoy yo seguro. Esto hace tiempo ya que lo hice y ya no me acuerdo en qué esquema debería estar guardado. Plane, puede que sea este. No. Bueno, nada, da lo mismo. Simplemente al construirlo nos aparecería aquí en la parte izquierda en el esquema con el que estemos trabajando. Vale, el nodo content, que es donde digo que tenemos estos esquemas. Este navega por las vistas de atributos, vistas analíticas, vistas calculadas, privilegios analíticos, procedimientos y tablas de decisión. En esta parte es donde se encuentran todos los modelos de datos en tiempo de diseño. Bueno, aquí como os veis, vistas calculadas, vistas analíticas, vistas de atributos. Bueno, no tengo más ejemplos ahora mismo, pero aquí tenéis cada una de ellas que se han ido creando. El nodo content muestra los datos de la perspectiva de modelado de datos y aquí el usuario podrá crear vistas de atributos, vistas analíticas. Estas dos están ya en estado de deprecated, ya están en desuso. Vistas calculadas, que son con las que nosotros vamos a trabajar en este curso, pero en el otro entorno. Privilegios analíticos, que también los vamos a ver, procedimientos, que también los vamos a ver, y tablas de decisión, que también han caído en desuso. Bueno, esto sería todo lo que podríamos crear desde este nodo. Recordar en todo momento que esto sirve para trabajar con el motor XS clásico. Por lo que creemos aquí, en un principio, no vamos a poder trabajar con ello desde el entorno WebID, que trabaja con el motor XSA. A modo organizativo, en esta carpeta podemos crear paquetes que nos servirán para situar nuestros objetos de una forma en la que podamos acceder a ellos fácilmente. Para ello, pues podemos realizar clic derecho sobre la carpeta Content y en el menú contextual seleccionar Nuevo paquete. Vale, esto que veis aquí son los paquetes. Paquete prueba, paquete public, paquete SAP. Pues yo puedo crear nuevos. Aquí en Content, clic derecho, Nuevo, Package. Pondríamos el nombre, descripción, etcétera. Daríamos OK y nos aparecería un paquete como este. O incluso podemos crear paquetes dentro de paquetes. Lo mismo. Prueba punto, el nombre que yo le ponga, etcétera, etcétera. Daríamos OK y nos aparecería otro paquete aquí. Esos paquetes básicamente son como las carpetas de Windows. No tienen más misterio más allá. Vale, aquí nos indica la documentación que aparecerá una ventana de diálogo, la que acabamos de ver, en la que deberemos indicar el nombre del paquete, una descripción, la unidad de envío, que ya os explicaré un pelín más adelante lo que es, a la que lo queremos asociar, el lenguaje original contenido en los elementos del paquete y el usuario responsable del mismo. Bueno, nada, básicamente le metemos los metadatos que contendría ese paquete. Las unidades de envío, creo que tengo un punto más adelante para meterme más en detalle, pero si alguno trabajáis con SAP, sería el equivalente a, ¿cómo se llamaba esto? Ay, vaya, me acabo de quedar en blanco. Bueno, básicamente en SAP, cuando queremos trasladar un nuevo programa desde un entorno a otro, por ejemplo, entorno de desarrollo a entorno de calidad y entorno de calidad a entorno de producción, tenemos lo que se conoce como las órdenes de transporte, que se me ha venido por fin a la cabeza, en las cuales vamos almacenando esos cambios. Luego, pues viene un administrador de sistema, coge ese fichero, esa orden de transporte, la lleva al nuevo sistema y ahí despliega todos los cambios que vienen contenidos en ello. Las unidades de envío que menciona aquí, pues son a grosso modo un poquito lo mismo. Son estas que veis aquí, Delivery Units. Pues la funcionalidad es exactamente la misma. Pero claro, esto funcionaba así en HANA 1.0. Ahora, cuando trabajamos con el WebID, pues esto ya no, esto ha desaparecido, ¿no? Ya que allí vamos a utilizar lo que se conoce como los contenedores HDI. La funcionalidad a nivel conceptual, pues es un poco la misma. Un fichero que contiene todos los objetos y modificaciones que se vayan realizando, lo pasamos al nuevo entorno y básicamente ya lo desplegamos todo en conjunto.
Vale, luego aquí tenemos más nodos, ¿no? Hemos visto el catálogo, el content. El provisioning básicamente es donde se encuentran herramientas como el Smart Data Access, el SDA. Aquí lo tenéis, que sirve para aprovisionamiento de datos. Bueno, en este caso no copiamos los datos de otro sistema al nuestro, sino que el Smart Data Access en concreto tiene una funcionalidad un poco distinta. Digamos que nos hace vistas de información externa. Entonces yo tengo un sistema con una información que quiero utilizar en mi sistema SAP. Lo que hago, digamos, voy cogiendo esa información en vivo, en caliente, y el Smart, en vez de copiarla a mi sistema, simplemente la voy cogiendo en todo momento del sistema externo. Bueno, esto está un poco muy simplificado, ya hablaremos más al detalle de ello. Simplemente que os vayan sonando los nombres. Y finalmente tenemos el nodo de seguridad, donde el administrador de sistemas podría definir usuarios, roles, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Tenemos aquí los usuarios de la base de datos, pues hay un montonazo de cosas. Los roles, que también tenemos un montonazo de cosas, pues estaría todo aquí ubicado. Vale, siguiente punto que queremos ver, vamos a ver la consola de administración. La consola de administración que podemos abrir con doble clic aquí o haciendo clic sobre este icono que tenemos aquí, que parecen como dos llaves. Ahí están para salirme mensajitos por todos lados. Vale, la consola de administración se utiliza para los administradores de SAP HANA que desde aquí pueden administrar y monitorizar el motor. La perspectiva de administración se utiliza para administrar y monitorizar las instancias de SAP HANA. Cuando inicias SAP HANA Studio por primera vez, no tendrás ninguna conexión a los sistemas de SAP HANA, simplemente tendríamos el sistema en blanco. Y también nos dice que es posible integrar pues varias conexiones, ¿no? Varios sistemas en un solo HANA Studio. Aquí tenemos conectado un sistema. Si tuviésemos opción de conectarnos a más, pues nos irían saliendo cada uno aquí un listado, cada uno con su propio árbol de objetos. Vale, nos dice aquí que tenemos también la vista de documentación que contiene enlaces hacia la documentación disponible. Esto ya está directamente anticuadísimo. Y adicionalmente también puedes tener perspectivas para el desarrollo de aplicaciones HANA, desarrollo Java y administración de ciclos de vida. Bueno, esto es un poco lo que os enseñé yo en el primer momento. Perdonad que estoy tropezando con el micrófono y es posible que escuchéis algunos golpes. Esto, pues nada, lo que os decía, desde Windows, las perspectivas desde aquí y las vistas que queramos ir añadiendo desde aquí. Tampoco veo mucho más así importante que comentar. Cambios de perspectiva. Bueno, es casi de las primeras cosas que os he enseñado. Cambio rápido aquí arriba a la derecha. Cambio total aquí. Windows, perspective, abrir perspectiva, otros y aquí tenemos todas las disponibles. Reiniciar una perspectiva, bueno, también os lo enseñé, que metemos la pata, Windows, perspectiva, reset perspective. Nos pregunta, decimos que sí y nos lo deja todo colocado como estaba antes de que metiésemos nosotros la manaza y lo dejásemos todo descolocado. Personalizar una perspectiva. Bueno, podemos modificar todo como os había explicado antes. Y luego aquí en Windows, Perspective, tenemos la opción Customize Perspective. Y aquí pues tendríamos esta ventanita donde iríamos nosotros seleccionando todo lo que queremos. Y cuando digo todo lo que queremos, no hablo solamente de las vistas que vemos aquí abajo. Podemos personalizar también la barra de herramientas. Digamos que podemos personalizarlo prácticamente todo. Aquí esto pues iríamos abriendo el file, este de aquí, pues las opciones que queremos, el edit, lo mismo, si queremos introducir New Field Toolbar, bueno, esto todo de cara a la barra de herramientas. Menú visibilidad, pues lo mismo. Esto ya directamente no estoy muy seguro de lo que es. Y accesos directos, pues también. O sea, podemos configurarlo absolutamente todo a nuestro gusto.
Entonces eso sería cuestión de ir echándole horas, viendo lo que tenemos, viendo pues un poquito todo. Vale, voy a cerrar esto. Y el resto creo que es un poco todo documentación. Os voy a abrir de nuevo el Word. Vale, vamos a ver en qué punto estoy. Vale, sería por aquí. Si vamos a ir leyendo la documentación, lo que podamos ir viendo, os lo voy enseñando yo en pantalla. Vale, entorno de SAP HANA Studio. Aquí básicamente pues vamos a ir viendo de forma más resumida lo que os he venido contando hasta ahora. Vamos a ir leyéndolo por si aparece algo interesante, ¿no? En el lado izquierdo de la pantalla podrás ver la vista de navegación. Aquí todos los sistemas que tenemos registrados, ya sea de forma manual o a través de un import, se encontrarán listados. Echaremos un vistazo más de cerca a la estructura de árbol que tiene cada sistema. Nos muestra esta parte, la parte de la izquierda, donde teníamos el catálogo, el security, todo esto que os enseñé hace un momento. Las tablas físicas están localizadas en el árbol de navegación bajo el nodo de catálogo por defecto. Expandiendo este nodo, y uno verá la lista de esquemas. Los esquemas son utilizados para categorizar tablas de acuerdo a agrupaciones definidas por clientes y la creación de vistas de columnas siempre se localizará en el esquema sysbig y sus metadatos en el esquema sysbay. Vale, aquí es donde estaba yo metiendo la pata antes. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Que buscaba esas vistas donde se creaban. Ahora la cosa ya no funciona exactamente así. Esto es el HANA 1.0. Pero esas vistas que buscaba aparecen aquí. Esquema sysbig y aquí las tenemos. Analytic View prueba, vista de atributos, categorías. Vale, nos aparecen aquí. Nada, eso como simple dato. Apoyároslo por si acaso, por si que haya alguna pregunta. No debería, pero ya sabéis cómo funciona esto de SAP y de los exámenes de certificación, ¿no? A veces te meten cosas que se queda uno un poco descolocado. Vale, content, nodo de contenido, demuestra los datos, el repositorio de HANA, el repositorio contendrá los elementos de la base de datos en modo diseño activos o no, aplicaciones del servidor XS, vistas de información, etc. Por lo tanto, encontraremos los objetos creados por las perspectivas Modeler y Development, o sea, las de modelado y desarrollo. Provisioning contiene herramientas de administración para obtener datos de fuentes externas. Security permite gestionar la configuración de seguridad para usuarios y roles. Monitor de sistema. Bueno, esto puede ser un poquito más interesante. Vamos a leerlo primero. Hay un System Monitor integrado que nos proporcionará una vista de administración sobre nuestro landscape. Cuando utilizas el botón de System Monitor, todos los sistemas que tenemos listados del árbol de navegador son listados por defecto en la vista de System Monitor y aquí obtendremos la información más importante sobre nuestros sistemas. Podemos configurar qué información se muestra mediante clic derecho en la vista de System Monitor y seleccionado Configure Table. También es posible configurar qué sistemas se mostrarán en la vista de sistema mediante clic derecho y seleccionar System Filter. Vale, a ver si me acuerdo cómo se llegaba a él. Esto lo voy a cerrar de momento. Parece que era este de aquí. Aquí está, sí. Vale, pues el System Monitor es esto que veis en pantalla. En principio tenemos nuestra instancia y nos va poniendo una serie de información, posiblemente mucho más útil para la gente de sistemas que para nosotros, pero que en un momento dado pues podemos ir viendo información importante. Aquí si le damos clic derecho, System Filter, seleccionamos el sistema que nosotros queremos ver, en nuestro caso solo hay uno, y podemos también ir configurando estas cosas. Configure Table, pues aquí vemos la información que queremos ir viendo. Si no me equivoco, ¿cómo es? Vale, lo de la izquierda es lo que estamos viendo y las que tenemos disponibles, todo esto. Si queremos ver esta información, marcamos, pasamos a la izquierda y le damos a aplicar. Bueno, yo de momento lo voy a dejar así porque esta parte no entra dentro de nuestro cometido.
pero que sepáis que lo tenemos ahí. Y luego nos vas a hablar también de vaya, no me sale la palabra. La consola de administración. Os dije doble clic o dándole a este botón de arriba, nos aparece todo esto. Yo antes os he dejado simplemente en esta primera ventana, ¿no? Pero tiene muchísima información aquí. A ver, os voy a ir leyendo también la documentación mientras. La consola de administración es entregada por SAP. Puedes acceder a la consola de administración de los siguientes modos. Seleccionar el icono de administración en la esquina superior derecha. Pues ahora mismo no tengo ni idea de dónde está. Abrir perspectiva. Bueno, supuestamente debería haber un icono por aquí. No tengo ni idea, nunca lo he utilizado. Doble clic sobre el sistema en el System Monitor. Le pongo aquí doble clic. Doble clic sobre el sistema en el Navigator View. Ah, vale, espera, el Navigator View es esto. Y si estoy en el System Monitor y le doy aquí doble clic, me viene aquí también. Y también tenemos este botoncito que yo creo que es al que se refería en el primer punto, pero aquí me lo indica en la esquina superior derecha, que para mí es esto, y aquí sin embargo está justo encima de la vista de sistemas. Vale, en la consola de administración podrás administrar las instancias de HANA. Arrancar y apagar la instancia. Yo estoy por aquí, esto me suena que estaba por aquí precisamente. Bueno, estos son los servicios, el host, esto de aquí. Si damos clic derecho podríamos borrarlo, eso no nos interesa. Distribución, System Replication, Service, aquí sí que me acuerdo yo que lo tengo hecho muy a menudo de andar reiniciando y matando los servicios cuando daba problemas. ¿Qué más nos dice que podemos hacer? Recuperar backups de la instancia. A ver si hay algo por aquí. Trazas, bueno, alertas que podemos ir programando. Rendimiento, vemos un poco cómo está funcionando todo. Por supuesto, tiene muchas pestañas aquí dentro. Bueno, tenemos toda una serie de información de la leche. Configuration, aquí es para cambiar parámetros del sistema, información del sistema, podemos desplegar. Pero como os digo, pues esto iría más de cara al tema de administración de la base de datos. Yo tengo hecho alguna cosilla, pero por necesidad. En realidad, yo con mis conocimientos tampoco debería de meterme aquí, porque no es mi, digamos, no es mi fuerte. Pero bueno, ya sabéis también cómo funciona todo en una empresa, ¿no? A veces uno tiene que saber un poquito de todo, aunque no sea su campo. Recuperar backups, monitorizar el sistema, configurar la instancia del motor y también realizar análisis de problemas. Pues bueno, aquí tendríamos pues todas estas herramientas para ir viendo todo esto. Vale, nos habla también del sistema de almacenamiento. Perdón, esto no, lo que os quiero abrir es el Word. Vale, esto es lo que he leído yo ahora. A ver, esta parte es fundamental que la tengáis clara al 100%, ¿no? Digamos que es pregunta de examen y vamos, si me entero que alguien falla esta pregunta, os dejo colgados de un bonsai hasta que dejéis de respirar. Así que mirad el tiempo que os va a llevar. El único objeto de la base de datos que almacena información, o mejor dicho, datos de forma física, son las tablas. Todo el resto de objetos nos muestran esa información. Por ejemplo, las vistas, accedemos a una vista, vemos esos datos, o procedimientos, hacen operaciones, nos muestran esos datos en pantalla, lo mismo que las funciones, etcétera. Todos ellos nos muestran información, o mejor dicho, datos. Pero ninguno de ellos, ninguno de estos objetos, almacena esos datos. Todos ellos acuden a las tablas para buscar esos datos y luego trabajan con ellos y nos los muestran a nosotros. Pero, repito, el único elemento de la base de datos que almacena datos de forma física son las tablas. Por eso, fundamental que sepáis esto y os digo que es pregunta de examen. Esto puede caer perfectamente en el examen de certificación.
Las tablas físicas son el único área de almacenamiento de datos dentro de SAP HANA. Todos los modelos de información que sean creados en el Modeler darán como resultado vistas de la base de datos. De este modo, SAP HANA no persiste datos redundantes para cada modelo y no crea agregados materializados. Vale, tenemos también el punto de agregar un sistema a SAP HANA Studio. Para integrar un sistema SAP HANA en el Studio, en el SAP HANA Studio, necesitas conocer el servidor donde el motor está funcionando y el número de instancia. Necesitas conocer el usuario y su password para poder establecer una conexión a la instancia, y durante la importación de los metadatos se define qué esquema guardará las tablas creadas. Diferentes esquemas pueden utilizarse para agrupar tablas en categorías que tengan sentido para los usuarios. Esto simplifica el proceso de identificación, qué tablas utilizar cuando definimos los modelos de información. Un modelo puede incorporar tablas de varios esquemas y el esquema no limita nuestras capacidades de modelado. Puedes importar un sistema de landscape que podrá ser exportado antes desde el mismo u otro estudio, otro HANA Studio, desde esta ruta. File, Import, SAP HANA Studio, Landscape. Y para importar un landscape que esté funcionando, necesitas insertar la password para todas sus conexiones. Esto puede hacerse mediante clic derecho en la instancia y modificando la password en el database logon user. Bueno, unidades de entrega, que ya os expliqué antes un poco a grosso modo de lo que se trataba, así que no nos vamos a entretener tampoco mucho. Estas nos permiten ir almacenando los cambios que vayamos realizando en el servidor HANA. De este modo, más adelante podremos exportar estas modificaciones a otros sistemas HANA, donde se le aplicarán los cambios guardados en las unidades de entrega. Las unidades de entrega se crean en la perspectiva de SAP HANA Modeler en el Quick View. Aquí en Help tenemos la opción Quick View. Nos aparece esta parte de la derecha que os enseñé yo antes. No sé si la tengo abierta ahora mismo. No, no la tengo, pero bueno. Quick View. Aparece esto. Vendríamos aquí, Delivery Units. Seleccionaríamos el sistema sobre el que queremos crear estas modificaciones. En nuestro caso solo hay uno. Siguiente. Crearíamos una unidad de entrega. Aquí ahora mismo no nos permite hacerlo. Bueno, meteríamos el nombre, los datos, los metadatos que queremos que consten en ella. Y ya la tendríamos. Y entonces, pues, cualquier cosa que fuésemos creando, la iríamos asignando a esa unidad de entrega. Y simple y llanamente, pues, cuando quisiésemos trasladarlo a otro entorno, moveríamos la unidad de entrega. Vale, esto ya lo tengo. Y el último punto que veríamos en esta clase ya es el entorno web que nos encontraríamos en el HANA 1.0. Además del SAP HANA Studio, para los desarrollos en XS, existe una herramienta de desarrollo basada en web. Esto es solo para desarrollo. Esta interfaz liviana, basada en web, está dirigida a desarrolladores y programadores como una alternativa al uso del SAP HANA Studio, que es más pesado. El SAP HANA Web Development Workbench se centró solo en las funciones que necesitan los desarrolladores de aplicaciones. Y no se puede utilizar esta interface con desarrollos XSA. Si queremos trabajar con el SAP Web Based Development Workbench, debemos abrir una ventana de buscador e introducir la siguiente URL. Meteríamos el nombre del hostname, 2.80, el número de instancia, /SAP, /HANA, /XS, /IDE. Y sustituiríamos las dos palabras etiquetadas, hostname e instancia, por los detalles del sistema. Introducimos nuestro usuario y contraseña, que nos lo va a pedir ahí en pantalla, y elegiríamos haríamos clic en Logone. Vale, aquí también hay que tener un poquito de cuidado, aunque esto por suerte ya prácticamente ha desaparecido de documentación y de exámenes, pero hay que tener muchísimo cuidado de no confundirlo con el Web ID. No he visto preguntas relacionadas desde hace muchísimo, pero no implica que no puedan querer hacer un poco de trampa y meter algo. Este es un entorno de desarrollo web, pero para el motor XS, no para el XSA. Para el XSA tenemos el Web ID, que vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Y
Esto sería todo sobre el SAP HANA Studio, chicos. Así que lo dejamos aquí de momento. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima clase.